muy bonito, pero no te dice que detrás de eso bonito te espera un infierno. Él solo te pone lo que está ahí al frente, la disco móvil, solo te pone la fiesta, solo te pone las mujeres, las drogas, el alcohol, pero no te dice que detrás de todo eso te espera un infierno. Pero quiero decirles que cuando conocí a Cristo, comencé a testificar de las maravillas y de la gloria de Dios. Comencé a hablarle al mundo entero de que Dios es un Dios poderoso. Quiero decirles que yo he estado para la gloria de Dios en distintas iglesias, llevando el mensaje, predicando la palabra de Dios, testificando a Cristo. No hace mucho estuve en la iglesia Betel del pastor Ovidio Valladares, llevando este testimonio. Y hoy estoy aquí con ustedes compartiendo, y para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra o el testimonio que hoy traigo para ustedes. Bueno, paso a mi segundo testimonio. En el 2014, un 19 de febrero, salí de mi casa rumbo a mi trabajo. Yo trabajaba en el área de electrónica. Llegué a mi trabajo como normalmente lo hacía. Ese día mi hijo estaba cumpliendo 5 meses de nacido, tenía 1 año de casado, estaba recién casado, pero yo no sabía lo que en ese momento me estaba esperando o que estaba a punto de suceder en mi vida. Llegué a la empresa, de la empresa nos trasladamos a Invercasa, y ahí en Invercasa comienza la historia. Como a las 10 de la mañana estábamos haciendo pruebas de unas agujas electrónicas. Luego de que acabamos con las pruebas, procedí a abrir un portón de 1.600 libras. Una vez que lo abrí, para que el vehículo, en el camión que nosotros andábamos, hicieran las pruebas con las agujas electrónicas, bueno, se hizo las pruebas. Por radio mi jefe inmediato me dijo: Erlis, ya se puede cerrar el portón, te montas en el camión y nos espera porque ya nos vamos. Una vez que cerraba el portón de 1.600 libras, nunca pensé que ese portón se iba a desprender. Era un portón corredizo, y ese portón se desprendió y se vino a impactar con mi humanidad. Pero desde ahí comienza el primer milagro que Dios estaba haciendo en mi vida. El primer milagro comienza de que si ese portón hubiese impactado de frente a mí, isofácticamente me mata. Pero había una caseta que era donde iba a estar el guarda. Y el portón, cuando se vino encima de mi humanidad, como instinto humano, yo me puse frente a él. Quise sostenerlo, pero estoy hablando de un portón de 1.600 libras. Y cuando ese portón se vino encima, él me botó. Pero el primer milagro ocurre cuando ese portón primero impactó en la caseta del guarda. Y luego que impactó en la caseta del guarda, tuve tiempo, le estoy hablando que eso está ocurriendo, lo más que tuve tiempo fueron de 3-4 segundos, fue rápido. Me levanto y logro meterme debajo de él, y impacta mi columna, quebrando todita mi columna, haciéndola chingastito, y el portón me deja pegando la barbilla contra el adoquinado. Estoy al borde de la muerte. En mi mente solo se pasaba la cara de mi hijo. Era mi primer hijo, mi unigénito. Apenas estaba gozando a mi hijo. Tenía solo 5 meses de nacido, estaba gozando mi matrimonio, 1 año de casado. Bueno, quiero que sepan que soy casado por civil y por la iglesia, para la gloria de Dios. Actualmente casi voy a cumplir 4 años de casado con mi esposa, ¿verdad? Bueno, y en ese momento sentía que mi vida se estaba escapando, y solo le dije al Señor: Padre, te pido que me des una oportunidad de vivir, quiero ver crecer a mi hijo. Tanto tiempo me había guardado, y ahora que estoy gozando a mi hijo, Satanás quiere arrebatarme la vida. Y comencé a orar mentalmente, porque yo no podía hablar, porque mi barbilla estaba pegada con el adoquinado.
no podía hablar, no podía clamar a gritos. Todos mis compañeros pensaban que yo estaba muerto porque yo no podía hablar. Yo escuchaba que decían está muerto, está muerto. Quisieron quitarme el portón entre 4 varones, no pudieron, me lo volvieron a dejar caer. El portón pesaba 1600 libras, no podían levantarlo entre 4. Tuvieron que levantarlo entre 12 varones el portón. Y es ahí cuando se dan cuenta que yo estoy vivo. Ahí comienza el milagro de Dios y escucho una voz palpable que me dice: todavía no es tu tiempo, te voy a usar como un vaso para mi honra y para mi gloria, y vas a llevar mi mensaje y le vas a decir a la gente que yo estoy vivo y que yo no estoy muerto. Amén. Y yo escuchaba palpablemente la voz de Dios y yo decía: Señor, te escucho, quiero que me digas que yo no voy a morir, ¿verdad, Señor? Yo no voy a morir. Y Él me dijo: te estoy diciendo que no vas a morir. Y es ahí cuando yo siento una paz en mi corazón y yo dije: no voy a morir. Pero sentía que la vida se me estaba escapando, sentía que la vida se me iba y yo no sabía qué hacer en ese momento. Pero como el accidente fue contiguo al hospital Monte España, inmediatamente me dan auxilio los paramédicos, me montan en una camilla, pero no usan ningún medio, y viene el médico y me quiebra más porque me endereza para acostarme en la camilla. El dolor, ya se imaginan, era increíble. Yo pegaba gritos, yo decía: me duele, pero yo sabía que tenía a Cristo en mi corazón y que fue más grande el dolor que Jesús pasó allá en el Gólgota, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Y yo decía: si Dios pudo y Dios está conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo oraba al Dios de los cielos y esa era mi fortaleza. Amén. Esa era la fortaleza que yo tenía, mi Cristo. Yo sabía que Cristo estaba conmigo. Yo sabía que Cristo no me estaba dejando. Desde que yo estaba vivo, yo podía ver que estaba vivo. Desde ahí estaba el primer milagro. Y cuando me meten a un cuarto ahí en el hospital Monte España, me comienzan a rayar los pies con un lapicero y me dicen: sentí los pies. Yo le digo: no siento nada. Solo quiero que me pongan una anestesia porque el dolor es grande. Doctor, ayúdeme. Yo pedía que me ayudaran y me levantaban por los aires para hacerme una placa, pero el hombre que me estaba haciendo la placa me levantó 8 veces y no pudo hacer la placa, y yo estaba como un trapo y el dolor era increíble. Luego me llevaron a donde estoy asegurado actualmente, el Hospital Salud Integral, y ahí me ponen una anestesia. Luego de esa anestesia ya no supe más. Cuando yo me despierto ya tengo a un hombre frente a mí, y ese era el neurocirujano que me iba a operar, y él me dijo: Erlis, ¿cómo está? Y yo le dije, como podía hablarle, yo le dije: bien, doctor. ¿Ya no sientes dolor? No. ¿Y sientes tus piernas? No las siento, doctor. Entonces él me dijo: desde ahorita te digo, vas a quedar parapléjico de por vida. Es imposible, entre 5 minutos vas a ir al quirófano, te voy a operar, y es casi imposible que vos salgas vivo de ahí porque tu columna está completamente desquebrajada. Yo te voy a operar como médico, pero yo te digo de antemano, no hay más nada que hacer. Yo necesito que vos me firmes un documento porque yo no me hago cargo de tu muerte, de lo que a ti te pase, porque es imposible que tú vas a vivir. Pero a mí la palabra de Dios me dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Eso me dice la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sabía que Dios me iba a sacar de ahí. Y yo le dije: doctora, como podía hablarle, yo le dije: doctor, haga lo que tenga que hacer porque yo estoy preparado. Vamos, lléveme al quirófano, yo estoy preparado, le dije. Y me llevaron al quirófano. Y entré a las 11 de la noche, salí a las 4 de la mañana, y el doctor le dijo a mi familia: la operación ha sido todo un éxito. Erling salió ileso de esa operación. Yo pensaba que iba a morir, pero Erling salió ileso. Pero es que no era él, no dependía de él, sino del Dios que está en los cielos. Ese es el Dios del cual nosotros debemos depender. Ese es el Dios que te sana, ese es el Dios que te liberta. Amén. Pero había una segunda operación más, y luego regreso al quirófano un mes después, y entro a las 5 de la mañana al quirófano. Pero antes de eso me vuelve a decir el doctor, me dice: Erlis,
te vamos a tener que ponchar un pulmón y vamos a tener que quitarte una costilla porque vamos a introducirte un cilindro. Ese cilindro va a hacer que tú puedas ponerte, que sea en una silla, y ya no puedas estar solamente encamado. Pero es también imposible que puedas vivir. Voy a hacer todo lo posible. Y yo le dije, doctor, ¿sabe qué? Porque desde que yo llegué a ese hospital, yo lo evangelicé. Yo le dije, ¿sabe qué, doctor? Por encima de usted está Jesucristo y Dios va a guiar sus manos. Porque Dios me dijo a mí que yo no iba a morir, así que deje de hablar de muerte. Yo tenía la autoridad de Cristo para hablarle a ese neurocirujano. Y llegué al quirófano. Y miré 8 bolsas de sangre. Y yo le dije, doctor, y esas 8 bolsas de sangre, sí, Erling, son para vos, porque va a haber una hemorragia que vas a tener. Y esas bolsas van a ser para poderte auxiliar en el momento que venga la hemorragia. Para la gloria de Dios, no tuvo necesidad ni de poncharme el pulmón, ni de quitarme la costilla, ni una sola bolsa de sangre, porque no hubo hemorragia. Porque el que estaba ahí conmigo era Jesucristo de Nazareno. Amén. Ese es el Dios todopoderoso, hermano. Y luego que salgo de todo eso, me detectan agua en los pulmones. Luego me detectan agua en los pulmones y estoy invadido de agua, hermanos, y parecía que tenía el lago en mi espalda. Y en ese momento me vuelven a meter al quirófano y me meten un tubo en el tórax para sacarme la sangre. Tuve 30 días hospitalizado. Y no dejaba de salir agua, y el doctor me decía, Erling, cada vez que te miro te veo peor. Y yo digo, corto y cancelo en el nombre de Jesús, porque mi Cristo vive, y Él me dijo que yo iba a vivir. Y Él me dijo, Erling, es posible que tengas una fuga porque el agua no deja de salir. Te metimos un tubo en el tórax y eso solo dilata 4 días, y vos ya llevas 30 días aquí. Y yo le dije, y él me dijo, vamos a volverte a meter al quirófano. Y en ese momento él se fue y yo oré y le dije, Señor, yo soy tu hijo. Tú me dijiste que tú me ibas a salvar. Tú me has prometido, Señor. ¿Qué es lo que está pasando, Padre? Oh, Dios mío, ayúdame. Y en el momento que oré, abrí mis ojos. Luego regresó el doctor 2 días después. Y ya no había más agua en el tubo. Y me dijo, Erling, dejaste de sacar agua. ¿Qué está pasando? Es imposible porque vos estás lleno de agua. Hay que hacerte una placa. Me hicieron una placa y yo ya no tenía agua. Pero como él era incrédulo, me hicieron una segunda placa y ya no tenía agua. Pero era grande la incredulidad y me hicieron una tercera placa y ya no tenía agua. Y me quitaron el tubo y mis 2 pulmones regresaron a su normalidad para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Luego me da una trombosis en el pie izquierdo. Luego me da una trombosis. Esa trombosis son coágulos de sangre que cuando no circula bien la sangre se te hacen coágulos de sangre. Y si esa sangre no circula bien, los coágulos se te llegan al cerebro. Y una vez que están en el cerebro te matan. Satanás quería matarme a cualquier costa. Pero Dios ya me había dado una promesa. Y vuelvo al hospital por esa trombosis. Y comienzan a inyectarme el ombligo día a día. Comienzan a sacarme sangre día a día. Y en los 18 días venía el cumpleaños, el primer año de mi hijo. El cumpleaños de mi hijo era su primer año. Y estaba a 3 días del cumpleaños de mi hijo. Y yo estaba hospitalizado y le digo, Señor, yo no quiero pasar en este hospital. Yo quiero pasar con mi hijo, Señor. Pero la trombosis todavía estaba y oraba a Dios. Un día antes del cumpleaños de mi hijo me hicieron un ultrasonido y la trombosis había desaparecido por completo. La gloria de Dios estaba derramando en ese hospital. Pero hermano, yo quiero decirles que el tiempo que yo estuve en ese hospital, las veces que yo fui a ese hospital, no fue en vano. Dios me llevó ahí porque me gané a 7 almas para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Había un plan de Dios, había un plan de Dios, y siempre Dios tiene un plan en tu vida. Cuando Dios te mande a llamar, tienes que obedecerlo. Cuando tu pastor te diga, a ver, vamos a movernos, vamos a hacer campaña, apoya a tu pastor porque hay una visión. Él es el profeta de Dios. Y si quieres que te vaya bien en tu vida, apoya a tu pastor. Dios es grande, hermano. Luego que salí del hospital, me dio una infección renal.
una infección renal que ningún medicamento podía detenerla. Y volví a orarle a Dios y Dios me saca ahí. 30 días estuve en el hospital con una infección renal y Dios me sacó de ahí también para la gloria de Dios. Luego de esa infección renal se me hacen 3 escaras en las pompis y se me miraba el hueso, hermano, eran unos grandes hoyoncones. Y si la sangre se me envenenaba, hasta ahí nomás llegaba, hermano. Hoy por hoy esas escaras, hermano, pueden durar más de 1 año abiertas. Hoy por hoy está cerrada una y una segunda más, ya está casi por cerrar y solo queda una. Y sigo glorificando la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Y ahí ha estado también mi esposa, la par mía, luchando y perseverando. Porque la Biblia a mí me dice que el reino sufre de violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y este ha sido mi testimonio y yo sigo predicando el evangelio. Sigo hablando de un Cristo que vive, de un Cristo que no está muerto, de un Cristo que se levantó al 3er día, de un Cristo que murió por amor a ti, hermano. Por eso yo te digo en esta hora, para Dios no hay nada imposible. Y quizás tú puedas estar pasando en estos momentos una situación dura, una situación adversa. Pero si tú confías en el que está en los cielos, Él te va a dar respuesta a tu vida. Hoy por hoy llevo una carrera en la universidad, estudio una licenciatura en administración de empresas junto a mi esposa. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te dispones, porque cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, tú lo debes hacer ahí en el terreno. Debes de demostrar que lo que tú estás diciendo es verdad. Debes de ser testimonio y demostrar que tu Cristo no murió en vano, ni resucitó en vano. Resucitó porque Él es poderoso. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y este era el testimonio que yo traía en esta noche, hermano. Yo espero en el nombre de Jesús este testimonio haya sido para bendición tuya. Tuve que contarlo rápidamente porque sé que hay un programa y no podemos quebrantar ese programa. Pero hay muchas cosas que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de mi matrimonio. Tengo un hijo precioso que alaba a Dios, que le ora a Dios. Tengo un hijo que apenas tiene 2 años y ya se postra de rodillas y ora al Señor. Porque cuando tú instruyes a tu hijo, aunque fuesen viejos, no se apartarán de él. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, denle palmas al que está en los cielos. Amén. Gracias, Señor, porque cada cosa que nos sucede es un testimonio a las personas, a los vecinos. Y le damos gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahorita que hemos escuchado a nuestro hermano su testimonio,